Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Adeptus Fanfic. Antes de arrancar con las locuras de hoy, quiero recordarles que si desean apoyar este proyecto y leer los capítulos por adelantado, pueden unirse a mi Patreon por tan solo $3 US, donde tendrán acceso anticipado a todo el contenido. También los invito a formar parte de nuestra grandiosa comunidad en Discord para debatir sobre la serie, compartir memes y pasar el rato. Encontrarán ambos enlaces en la descripción de este video. El capítulo anterior nos dejó con momentos de tensión, comedia y mucha acción. Vimos cómo Danielito logró salvar a Crystal y descartar la teoría de los dos cuerpos a los ojos del grupo HNH, pero también fuimos testigos de la creciente oscuridad en la mente de Hyo. Mientras Mateo decide tomarse un merecido descanso táctico en su modo ahorro, Danielito tendrá que enfrentar las consecuencias de un viaje escolar caótico y la sombra de un viejo enemigo que ha vuelto para aterrorizar Haewon. Sin más que añadir, pónganse cómodos y preparen sus palomitas, porque hoy presentamos Tengo el cuerpo perfecto en Lookism, capítulo 8. El regreso del matón y la fractura de Hyo. El olor a ozono y madera quemada llenaba la pequeña habitación. Mateo, ya liberado de sus ataduras, intentaba estabilizar su respiración mientras las secuelas de los 50.000 voltios le provocaban espasmos musculares erráticos. A unos metros, Danielito intentaba recomponerse, apoyando las manos temblorosas en el suelo, con la visión borrosa pero negándose a perder el conocimiento. Quería ayudar, sentía que debía hacer algo por ese espíritu guardián que acababa de recibir el golpe por la chica. La acosadora, con el rostro desfigurado por la ira y la locura, apuntó de nuevo el taser hacia Mateo, con las manos temblando de histeria. Pídeme perdón. Chilló la mujer, con lágrimas de frustración. Discúlpate por rechazarme. Dime que me amas y te perdonaré, Daniel. Mateo levantó la mirada, con los ojos oscuros y fríos como el hielo. A pesar del dolor que le paralizaba los brazos, su voz no tembló. Estás enferma. No te voy a perdonar nunca. El rechazo absoluto fue el detonante final. La mujer soltó un alarido y se abalanzó para darle una segunda descarga letal, pero ni siquiera logró dar 2 pasos. Crystal Choi ya no estaba atada. Aprovechando la distracción, se había liberado en silencio. Sus ojos brillaron con una concentración letal. Con un movimiento rápido y fluido, digno de las incontables horas de entrenamiento bajo la estricta mirada de Gun Park, Crystal acortó la distancia. Pivotó sobre su pie y conectó una patada giratoria impecable directamente en la mandíbula de la acosadora. El impacto fue seco y preciso. La mujer de aspecto demacrado cayó al suelo como un peso muerto, soltando el taser y quedando completamente inconsciente antes de tocar el concreto. Crystal exhaló lentamente, bajando la pierna y ajustando su respiración. Mateo la miró desde el suelo, genuinamente impresionado. Vaya, así que la princesa del grupo HNH sí sabe cómo golpear, pensó Mateo con una sonrisa gradeada. Poco tiempo después, las luces rojas y azules de las patrullas y la ambulancia iluminaban el oscuro callejón. Mateo caminaba hacia la ambulancia con un brazo pasado por encima de sus hombros. Estaba sosteniendo el peso de Danielito, ayudando a su cuerpo original a caminar. Era una escena surrealista para Mateo. Sostenerse a sí mismo, o mejor dicho, sostener al verdadero dueño de esta vida. Danielito estaba medio consciente, arrastrando los pies, pero mantenía los ojos fijos en el perfil perfecto de su guardián. «Oye», susurró Mateo, deteniéndose un segundo antes de entregarlo a los paramédicos. Lo miró a los ojos con una sinceridad absoluta. «Estoy muy orgulloso de ti. Tuviste mucho valor al venir a buscarnos». «Gracias, Daniel». A través de su neblina mental, las palabras resonaron en el pecho de Danielito con una calidez inmensa. Su guardián, ese ser perfecto e inalcanzable, le estaba dando las gracias y lo estaba reconociendo. Una pequeña y honesta sonrisa se dibujó en el rostro cansado del chico regordete, grabando ese momento en su memoria antes de dejarse caer en la camilla de los paramédicos. Mientras cerraban las puertas de la ambulancia, Mateo se dio la vuelta. Crystal estaba allí, abrazándose a sí misma por el frío de la noche, mirándolo con una mezcla de culpa y gratitud. Ya no había hostilidad en sus ojos. Se acercó a él lentamente, bajando la cabeza en un gesto inusual para la orgullosa heredera. «Daniel, yo quería disculparme», comenzó Crystal, con la voz un poco temblorosa. «Siento mucho haber dudado de ti y lamento si por mi culpa recibiste esa descarga. Yo te juzgué muy mal». Mateo la miró con tranquilidad, frotándose el hombro donde aún sentía el calambre eléctrico. «No hay problema, Crystal. En realidad, mi única intención era ayudar. Más bien, lamento haberte causado problemas arrastrándote a mi propio desastre», respondió Mateo, dándole una suave sonrisa. «Y gracias por salvarnos allá adentro».
Tu técnica fue increíble. Cristal sintió que las mejillas le ardían por el halago, pero Mateo no había terminado. Su expresión se volvió un poco más seria, mirándola directamente a los ojos. Pero, si te puedo dar un consejo, deberías dejar de ser tan superficial. Cristal parpadeó, desconcertada por la palabra. ¿Superficial? Ella odiaba a la gente superficial. Juzgas a las personas que tienen un rostro atractivo asumiendo de inmediato que son arrogantes, vacíos o malvados, basándote solo en su apariencia, continuó Mateo, dándole a beber de su propia medicina con una calma aplastante. Estás haciendo exactamente lo mismo que hace el resto del mundo cuando humilla a los menos favorecidos. Te encierras en tus propios prejuicios. Tienes que intentar mirar un poco más allá del empaque. Las palabras cayeron sobre Cristal como un yunque. La bofetada moral resonó en lo más profundo de su conciencia. Toda su vida, ella había odiado el lookismo, la discriminación por apariencia, pero se acababa de dar cuenta de que ella misma había discriminado a Daniel Park solo por ser guapo, asumiendo lo peor de él sin conocerlo. Al ver cómo el muro defensivo de Cristal se resquebrajaba por la culpa, la expresión seria de Mateo se suavizó de inmediato. Pero te lo perdono, dijo Mateo, devolviéndole la sonrisa cálida que la desarmó por completo. Sé que en el fondo tienes un buen corazón. He visto cómo tratas a Danielito, sé que te preocupas genuinamente por él. Así que hagamos un trato, si tú eres amiga de Danielito, entonces yo también seré tu amigo. Cristal se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta y un extraño e incontrolable calor subiendo por sus mejillas. Miró a ese gigante que acababa de recibir 50.000 voltios por ella, que acababa de destrozar sus prejuicios con la verdad y que ahora le ofrecía su amistad con una pureza absoluta. Ya no había dudas en su cabeza, ni teorías conspirativas del grupo HNH. Para ella, ahora había dos chicos maravillosos y nobles. Uno regordete y bajito, y otro alto y perfecto, pero ambos compartían la misma bondad. Trato, murmuró Cristal, asintiendo lentamente, aceptando la tregua con una pequeña sonrisa que no pudo ocultar. Días más tarde. Unos días después del traumático incidente con la acosadora, el sol de la mañana iluminaba las ventanas de la preparatoria Haewon, trayendo consigo una extraña y renovada normalidad. Danielito estaba sentado en su pupitre, habitando su cuerpo perfecto. Miró sus propias manos, abriendo y cerrando los dedos mientras su mente intentaba armar el rompecabezas de aquella noche en la guarida. Los recuerdos eran borrosos, fragmentados por el dolor de las descargas eléctricas, pero había algo de lo que estaba absolutamente seguro. El cuerpo perfecto se había comunicado con él. Podía recordar vagamente haberlo visto despierto, interponiéndose ante el peligro, y esa voz profunda resonando en su cabeza. Estoy muy orgulloso de ti, gracias. No estoy loco, pensó Danielito, sintiendo una profunda calidez en el pecho. Este cuerpo tiene una conciencia propia. Es un espíritu guardián que me protege cuando las cosas se ponen mal, y parece que confía en mí mientras se perdía en sus pensamientos, una voz suave lo sacó de su ensoñación. Buenos días, Daniel. Danielito levantó la vista y parpadeó, sorprendido. Era Cristal Joy, en su cuerpo original, bajita y regordeta. Atrás habían quedado las miradas de desprecio y la actitud a la defensiva. Ahora lo miraba con una sonrisa genuina, cálida y llena de respeto. Buenos días, Cristal, respondió él, devolviéndole la sonrisa, feliz de que la barrera entre ellos finalmente hubiera caído. A unos metros de distancia, la dinámica del salón también estaba cambiando. Duke Pion acababa de entrar al aula y varios compañeros se acercaron a saludarlo. El brutal esfuerzo que estaba invirtiendo en PTJ Entertainment estaba dando sus frutos. Duke irradiaba una confianza nueva que lo hacía popular y respetado. En la parte trasera de la clase, Binjin apretaba los dientes, triturando un lápiz con la mano por la pura envidia de ver al perdedor llevándose la atención. A su lado, Mary Kim, su eterna compañera rubia, masticaba chicle y observaba a Duke y a Daniel con una mezcla de diversión y genuina curiosidad por el drástico cambio en la jerarquía del salón. El buen ambiente escolar también se extendía a los pasillos. A través de la puerta abierta, Danielito pudo ver a Eli Han conversando con Cristal. El carismático líder del departamento de belleza le sonreía con dulzura, protegiéndola sutilmente de las miradas de otros estudiantes. Eli siempre había tenido un instinto especial para reconocer a las personas que realmente tenían un buen corazón, y Cristal era, sin duda, una de ellas. Pero la paz se vio interrumpida cuando la pesada puerta del salón se abrió de golpe y el ambiente se volvió denso. Logan Lee, el matón que había aterrorizado a Danielito en su antigua escuela, se paró en el umbral. Había sido transferido a Haewon por una rara coincidencia del destino, pero el monstruo que todos temían lucía muy diferente. Su brazo derecho estaba completamente enyesado y sostenido por un cabestrillo.
Además este se había unido al departamento del anime, donde veía a todos como ovejitas, pero ahora mismo sufría un trauma severo por lastimar a los debiluchos llamado Chico Guapo. Era el recuerdo imborrable de su encuentro en la ciudad, cuando tomó el billete que no debía, derrotó brutalmente a Jai y luego, cometió el error de enfrentarse a Mateo. Logan recorrió el salón con la mirada, buscando su asiento, hasta que sus pequeños ojos se cruzaron con el rostro esculpido de Daniel Park. El matón palideció. Un sudor frío le recorrió la nuca y un miedo instintivo y animal le paralizó las piernas. El recuerdo de los bloqueos del arte marcial llamado sistema y la sumisión que le fracturó el brazo destrozaron cualquier atisbo de arrogancia en él. Logan bajó la mirada de inmediato, tragó saliva y caminó pegado a la pared opuesta. No iba a tocar a Daniel, y mucho menos se atrevería a ponerle un dedo encima a ninguno de sus amigos. Este decidió irse del salón donde tenía una clase, por mero temor al recuerdo de Daniel Park. Sin embargo, Logan no fue la única sorpresa de la mañana. Un revuelo en el pasillo precedió la entrada triunfal de la nueva estudiante transferida al departamento de moda. Hoi-Hon cruzó la puerta irradiando belleza y lujo, e inmediatamente corrió hacia el pupitre de Daniel, abrazándose a su brazo sin ningún pudor. «Daniel. Me transferí para poder verte todos los días», chilló Hoi, encantada. Justo detrás de ella, su hermano mayor, Jae-Hong, temblaba como una hoja. El rubio silencioso intentaba disimuladamente interponerse entre su hermana y su mejor amigo, sudando a mares por el estrés de tener que proteger a Daniel de la abrumadora personalidad de Hoi. «Oye, Daniel», dijo Hoi, haciendo un adorable puchero mientras lo miraba a los ojos, ignorando los intentos de su hermano por separarlos. «He estado pensando mucho en ti. Pero hay algo que no entiendo, a veces eres tan dulce y tímido, casi como un niño asustado. Pero otras veces, te vuelves alguien dominante, arrogante y peligroso. ¿Por qué actúas tan diferente de un momento a otro?». La pregunta hizo que el salón entero se callara. Varios estudiantes, incluidos Zack y Vasco, asintieron en silencio. Era verdad. El cambio de aura de Daniel era un misterio para todos. Danielito sintió que se le helaba la sangre. No podía decirles que un espíritu guardián tomaba el control de su cuerpo. Presa del pánico, su cerebro adolescente improvisó la primera excusa que se le vino a la mente. «Ah, eso», tartamudeó Danielito, rascándose la nuca y desviando la mirada. «Es que, tengo un problema médico». «Sí, eso. Una condición neurológica rara, a veces, mis emociones se descontrolan y mi personalidad cambia sin que yo lo note. Es algo con lo que trato de vivir». El salón soltó un suspiro colectivo. En lugar de dudar de él, la excusa tuvo el efecto contrario. Las chicas lo miraron con profunda compasión, encontrándolo aún más trágico, misterioso y atractivo. Hoi lo abrazó con más fuerza, prometiendo cuidarlo, mientras Jai asentía solemnemente, dispuesto a proteger a su amigo de sus propios demonios médicos. BZZZ. BZZZ. El teléfono en el bolsillo de Danielito comenzó a vibrar frenéticamente. Con cuidado de que Hoi no viera la pantalla, lo sacó ligeramente. Las notificaciones se acumulaban sin piedad. «Jesse, socia. ¿Dónde estás, emprendedor? Tengo reservas en un restaurante de 5 estrellas. Tenemos negocios que discutir, y otras cosas. Paso por ti a las 8. Chica pollito, Gaeul. Jovenzuelo mentiroso. Dijiste en tu mensaje que querías salir conmigo, y llevas días sin aparecer. Esta diosa exige su pollo frito ahora mismo». Danielito tragó saliva pesadamente. Mujeres hermosas, peligrosas y exigentes de las que él no sabía absolutamente nada. Su espíritu guardián era increíble peleando, pero le estaba dejando un verdadero campo minado en el terreno amoroso. Con un suspiro de resignación y los nervios de punta, Danielito apagó la pantalla, guardó el teléfono en su bolsillo y decidió aplicar la única táctica que conocía: ignorar los mensajes y rezar para sobrevivir al día escolar. Así el ambiente en los pasillos de la preparatoria Haewon se sentía diferente para Danielito. En el pasado, caminar por ahí sabiendo que Logan Lee respiraba el mismo aire lo habría hecho temblar de pánico, buscando cualquier excusa para esconderse en el baño. Pero ahora, en su cuerpo original bajito y regordete, Danielito caminaba con una extraña y reconfortante calma. Logan estaba de regreso, sí, con el brazo enyesado y una actitud hostil, pero a Danielito ya no le importaba. Sabía que no estaba solo. Tenía a Vasco, a Zack, y, sobre todo, tenía la certeza de que su espíritu guardián, el cuerpo perfecto, velaba por él. El miedo paralizante había desaparecido. Mientras Danielito caminaba hacia la salida, se encontró con Zoe Park.
La chica de cabello oscuro le sonrió ampliamente y se acercó a él, comenzando a charlar sobre nimiedades mientras ambos reían por un chiste malo que él acababa de contar. A unos metros de distancia, al final del pasillo, Logan Lee se detuvo en seco. Sus pequeños y crueles ojos se abrieron de par en par. La vio. Zoe Park reía con una dulzura que Logan jamás había presenciado en su vida. La brisa de la ventana movía el cabello de la chica, y para el matón de provincia, fue como si un ángel hubiera descendido a la tierra. Un flechazo absoluto y brutal le atravesó el duro corazón. Logan entrecerró los ojos para ver con quién estaba hablando su nueva diosa. Solo pudo ver la espalda ancha y regordeta de un chico bajito, sin reconocer que era su antigua víctima. Así que le gustan los chicos grandes y con carne, pensó Logan, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban debajo de su ruda apariencia. Tengo una oportunidad. Esa chica será mía. 3 doritos después, la tragedia romántica se consumó en el patio trasero. Logan, sudando a mares y sosteniendo torpemente una bebida azucarada con su mano buena, acorraló a Zoe cerca de los casilleros. Intentó esbozar su mejor sonrisa, que parecía más bien la mueca de un bulldog a punto de morder. Oye, tú, gruñó Logan, intentando sonar seductor. Me gustas. Sal conmigo hoy. Zoe parpadeó, mirándolo de arriba a abajo. Vio su enorme tamaño, su rostro intimidante, los tatuajes que asomaban por su cuello y, sobre todo, ese yeso mugriento en su brazo derecho. Su instinto de supervivencia social y su rechazo natural hacia los matones se activaron de inmediato. No. Lo siento, pero no, respondió Zoe, con una brutalidad gélida que destrozó el alma de Logan en 1000 pedazos. Pareces un abusón. Solo con ver ese yeso se nota que eres un peleón que se la pasa metido en problemas. Además, a mí ya me gusta alguien más. Mi corazón le pertenece a Daniel Park, el chico del departamento de moda. Con un giro de cabello, Zoe lo dejó plantado, abrazando sus libros y alejándose rápidamente. Era una verdad a medias. Sí, el cuerpo perfecto le encantaba, pero internamente, no podía dejar de pensar en lo cómodo y feliz que se sentía su corazón cada vez que estaba con el Daniel gordito. Logan, por su parte, se quedó de piedra, con la bebida en la mano y el alma destrozada. Daniel Park. El mismo maldito nombre del gigante que le había roto el brazo. Su odio hacia el estudiante de moda acababa de multiplicarse por 1000. El fin de semana llegó con una explosión de color y adrenalina. Todo el grupo de amigos de Haewon había organizado una salida a Note World, el parque de diversiones más grande de la ciudad. El día era soleado, y Danielito, habitando su cuerpo perfecto, era el sol alrededor del cual orbitaba todo el parque. Su rostro impecable y su sonrisa amable atraían miradas, susurros y cámaras de teléfonos de chicas de todas las escuelas. Los elogios llovían sobre él, pero él se mantenía humilde, esperando a que el resto del grupo se reuniera. Poco a poco, todos fueron llegando. Vasco apareció con los nudillos ardientes, Zack llegó discutiendo con Mira, y Hoi Hong, que no perdía oportunidad, se presentó con ropa de diseñador, decidida a no despegarse de Daniel. Zoe tampoco se quedó atrás, lista para competir. En medio del alboroto y las risas, Gio se mantenía rezagado. Aferraba las correas de su mochila, mirando al suelo. Se sentía pequeño, invisible y fuera de lugar entre gente tan atractiva y fuerte. Pensó en darse la vuelta e irse, asumiendo que nadie notaría su ausencia. Oye, Gio. La voz cálida de Daniel lo hizo levantar la vista. El gigante perfecto se abrió paso entre la multitud y le pasó un brazo por los hombros, acercándolo al grupo con una sonrisa radiante. Ven aquí. No te quedes atrás. Vamos a tomarnos la primera foto del día todos juntos, ponte a mi lado, dijo Danielito, sacando su teléfono. Los ojos de Gio se cristalizaron un poco. El simple acto de ser incluido, de que el chico más popular del parque lo llamara por su nombre y lo pusiera a su lado, barrió con todas sus inseguridades. Sonrió genuinamente por primera vez en semanas y posó para la cámara. El grupo se dividió para disfrutar de las atracciones. La guerra fría entre Joe y Zoe era un espectáculo aparte. Si Zoe intentaba tomarle el brazo a Daniel, Joe se interponía accidentalmente fingiendo tropezarse. Si Joy le ofrecía un algodón de azúcar, Zoe aparecía con una bebida fría, empujando a la millonaria con la cadera. Danielito, ajeno a la guerra campal, solo reía nervioso, intentando complacer a ambas sin entender realmente lo que pasaba. Por otro lado, Vasco deambulaba por la zona de juegos de feria cuando vio a un grupo de estudiantes de otra escuela rodeando a un chico de aspecto corpulento. Era Seonson, quien intentaba impresionar a las chicas haciendo un truco de fuerza. Seonson sostenía 2 barras de hierro en una especie de cárcel, claramente trucadas. Con un grito fingido, las dobló, ganándose los aplausos de las chicas crédulas. Vasco se acercó, parpadeando con inocencia. «Wow, eres muy fuerte», dijo Vasco, maravillado.
Déjame intentarlo. Vasco tomó otras 2 barras de acero del real que sostenía una de las vallas del juego. Con un leve gruñido y las venas de sus brazos marcándose, Vasco dobló el acero sólido hasta doblarlo. Seonson se quedó mudo. El sudor frío le empapó la frente al darse cuenta de que este grandulón tatuado de Haewon acababa de hacer con acero real lo que él hacía con utilería. Tragó saliva y se alejó lentamente antes de que Vasco le pidiera hacer una competencia. Mientras tanto, en la zona de atracciones extremas, una verdadera tragedia silenciosa estaba ocurriendo. Hae-hon se había subido a la torre de caída libre. A mitad del vertiginoso descenso, su teléfono y su costosa billetera de diseñador salieron volando de sus bolsillos. Al bajar de la atracción, Hae corrió hacia la zona de césped y arbustos. Con su largo flequillo rubio completamente despeinado y cubriéndole los ojos, cayó de rodillas, buscando desesperadamente en la tierra. A él no le importaba el dinero ni las tarjetas Black sin límite de fondos. Le importaban las fotos que tenía con Daniel en su teléfono. A lo lejos, la gente lo miraba con lástima. Con su cabello desordenado y arrodillado en la tierra, parecía un vagabundo buscando comida. Seonson, que pasaba por ahí intentando recuperar su ego tras la humillación con Vasco, vio a Hae. Queriendo lucir como un chico bueno y caritativo frente a las chicas, se acercó, sacó unas papas fritas de su caja y se las dejó caer frente a las rodillas de Hae. Toma, amigo. Cómprate algo mejor, la vida es dura, dijo Seonson con falsa lástima. Hae, que era el heredero del conglomerado más grande de Corea, simplemente miró las papas en el suelo y siguió buscando su teléfono, ignorando olímpicamente al idiota. En otra zona más tranquila del parque, Danielito, en su cuerpo perfecto, y Cristal, en su cuerpo regordete, estaban sentados en una banca, compartiendo unos churros. Se sentían cómodos. Hablaban de cosas tontas, riendo sobre lo exageradas que eran las mascotas del parque. Pero Cristal no dejaba de analizarlo. Quería encontrar el momento perfecto para preguntarle sobre ese extraño trastorno de personalidad médico que él había mencionado en clase para justificar sus drásticos cambios de actitud. De repente, la sombra de la envidia los cubrió. Seonson había aparecido junto a un grupo de chicas de su escuela. Al ver a un chico tan irrealmente perfecto como Daniel sentado amistosamente con alguien como Cristal, la líder del grupo, una chica de cabello corto llamada Somi, se llenó de celos tóxicos y pura malicia. Oye, guapo, ¿qué haces perdiendo tu tiempo con ese bicho raro? Se burló Somi, riéndose con sus amigas. Mírala, parece una bola de masa. Deberías venir con nosotras, nos divertiremos más. Cristal bajó la mirada, apretando los puños. Estaba acostumbrada a esos insultos, pero le dolían. Seonson, intentando hacerse el rudo y el protector frente a Somi, se paró frente a Daniel, tronándose los nudillos para retarlo. Ya la escuchaste, grandulón. Muévete y déjanos el asiento. Pero Danielito no tenía intenciones de pelear, y mucho menos de darle a este payaso la atención que buscaba. Fiel a su naturaleza pacífica, simplemente se puso de pie. Sin mirar a Somi ni a Seonson, tomó la mano de Cristal con delicadeza. Vamos, Cristal. El aire aquí huele a basura, dijo Danielito con una sonrisa tranquila. La ignoró olímpicamente y se alejó con ella hacia otra atracción, dejando a Seonson con el puño levantado y cara de idiota, mientras Somi hervía de rabia por haber sido humillada con tal indiferencia. Sintiéndose profundamente frustrado, Seonson quiso recuperar su hombría. Le dijo a Somi que la llevaría a la mejor atracción del parque, la montaña rusa del terror. Al llegar, la fila era larguísima. Para demostrar que era el rey del parque y que nadie lo pisoteaba, Seonson comenzó a saltarse la fila, empujando e insultando a la gente que reclamaba. Somi se cubrió el rostro, muerta de vergüenza por el espectáculo tan patético y de matón de quinta que el chico estaba armando. Ella quería divertirse, no andar buscando problemas. Quítate del camino, perdedor. Le gritó Seonson a un chico que estaba tranquilamente parado cerca del inicio de la fila, dándole un empujón agresivo en el hombro. El chico se giró lentamente. Tenía una paleta en la boca, una mirada cargada de furia asesina y los puños vendados. Era Zack Lee, que llevaba media hora esperando y ya estaba de mal humor porque Mira no quería subirse con él. ¿A quién llamas perdedor, escoria? Gruñó Zack. Seonson intentó lanzar un derechazo. Zack ni siquiera parpadeó. Con un movimiento fluido y una velocidad abrumadora, esquivó el golpe, conectó un gancho al hígado que dejó a Seonson sin aire, y remató con un jab directo a la mandíbula que mandó al bravucón a volar contra las barandas de seguridad. Seonson cayó inconsciente antes de tocar el suelo. Zack se sacudió el polvo de las manos, acomodándose la chaqueta mientras la fila entera aplaudía. Afuera de la atracción, Somi y su grupo de amigas, humilladas y frustradas por ver a su protector siendo aplastado, buscaban a alguien en quien desquitarse. Y encontraron el blanco perfecto.
Vieron a Cristal caminando sola hacia los baños. La acorralaron detrás de los puestos de comida, empujándola. Tú, cerda. Todo esto es tu culpa. La gente de tu escuela se cree la gran cosa, siseó Somi, levantando la mano para abofetearla. Pero Cristal ya no estaba dispuesta a aguantar. Los meses de entrenamiento tortuoso, esquivando los brutales ataques de Gun Park en las madrugadas, habían forjado sus reflejos. Cuando Somi lanzó la bofetada, Cristal esquivó el golpe con una agilidad que desafiaba su complexión. Sujetó el brazo de la chica, aplicó una llave de judo y la derribó al suelo con un impacto sordo. Las otras 3 amigas intentaron saltar sobre ella, pero Cristal era implacable. Con movimientos precisos, bloqueos de antebrazo y un par de barridos, despachó al grupo de bravuconas en menos de 30 segundos, dejándolas en el suelo gimiendo de dolor. No vuelvan a meterse con la gente de mi escuela, advirtió Cristal, ajustándose las gafas y alejándose con paso firme. Bomi se levantó a duras penas, llorando a mares y con la nariz sangrando tras haber chocado contra el suelo. Corrió sin rumbo por el parque, sintiéndose la persona más miserable del universo, hasta que tropezó con alguien en la zona de los jardines. Al levantar la vista con los ojos llenos de lágrimas, Somi se quedó congelada. Frente a ella estaba el vagabundo que seguía buscando en los arbustos. Hai-Hong, al ver a una chica llorando y sangrando, se compadeció. Sin decir una sola palabra, el rubio se enderezó, metió la mano en su bolsillo y sacó un pañuelo de seda purísima con el monograma de una marca de ultralujo cosido en oro. Con delicadeza, se lo tendió a Somi. La brisa movió el largo flequillo de Hai, revelando por una fracción de segundo la afilada línea de su mandíbula y ese aura de misterio inalcanzable. Somi tomó el pañuelo, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Sus mejillas se pusieron rojas como tomates. Vagabundo. Ese chico era el hombre más atractivo y sexy que había visto en toda su vida. Se olvidó por completo de Seonson, de Cristal y del parque. Hai, que finalmente había encontrado su teléfono intacto en la tierra, dio media vuelta y se marchó trotando felizmente para buscar a Danielito, dejando atrás a una Somi completamente enamorada y suspirando por el misterioso y apuesto chico del flequillo rubio. Así pasó el tiempo. La noche cayó sobre Note World, transformando el parque de diversiones en un océano de luces de neón, fuegos artificiales y gritos de euforia. El escenario principal, un imponente montaje al aire libre, estaba a punto de recibir a uno de los grupos de K-pop más famosos del momento para cerrar el viaje escolar con broche de oro. En el backstage, Danielito miraba sus propias manos con el ceño fruncido. Habían pasado días desde el incidente con la acosadora, y el espíritu guardián no había vuelto a dar señales de vida. No ha reaccionado últimamente, pensó Danielito, apretando y soltando los puños. Llegó a la única conclusión lógica que su mente podía formular. Debe tener limitantes. Como un superpoder que se agota. Usó demasiada energía para recibir esos 50.000 voltios y salvarnos a Cristal y a mí. Seguramente su batería se vació por completo y ahora está en un sueño profundo para recuperarse. Supongo que por un tiempo, todo dependerá solo de mí. De repente, una figura esbelta y de presencia abrumadora interrumpió sus pensamientos. Era DG, conocido como James Lee para algunos. La superestrella lo miró con esa habitual calma calculadora y le explicó rápidamente la situación. Uno de sus bailarines principales había sufrido un accidente de último minuto, y necesitaban un reemplazo urgente. DG, habiendo visto su evaluación de baile en PTJ Entertainment, le extendió la invitación para subir al escenario. Al principio, el pánico escénico casi hace que Danielito se negara, pero al asomarse por el telón, vio entre la multitud a Oliver. Recordando todo el apoyo que le habían dado, Danielito asintió. Se puso el auricular y salió al escenario. La música estalló. Gracias a las extenuantes horas de práctica y a la memoria muscular infalible del cuerpo perfecto, Danielito no solo siguió el ritmo, sino que brilló con luz propia. Ejecutó cada paso, cada giro y cada acrobacia con una fluidez asombrosa. Las chicas de Haewon y de otras escuelas gritaban su nombre, completamente hechizadas por su talento. Al terminar la presentación, empapado en sudor pero con una sonrisa de pura adrenalina, Danielito se reunió con DG en los pasillos traseros del escenario mientras el resto del grupo se despedía. Lo hiciste bien, reconoció DG, acomodándose la chaqueta, listo para marcharse. Espera. Danielito lo detuvo, dando un paso al frente. Su expresión se volvió seria. En la agencia, y ahora aquí. Siento que tú y el presidente Choi saben algo sobre mí. Sobre mi cuerpo. Por favor, dímelo. ¿Qué es lo que saben? James Lee se detuvo. Miró a Danielito por encima del hombro, y una sonrisa críptica, casi burlona, se dibujó en sus labios. Si quieres respuestas, tendrás que ganártelas, dijo DG, con un tono gélido.
Supera a las 4 grandes filiales. Únelas o destrúyelas. Solo cuando logres eso, hablaremos con claridad. Sin decir una palabra más, DG dio media vuelta y desapareció por el pasillo. Danielito se quedó congelado. ¿Las 4 grandes filiales? ¿Qué demonios es eso? Se preguntó, completamente perdido. Pero mientras caminaba hacia su furgoneta, el rostro de James le perdió toda su diversión. Su mente analítica trabajaba a 1000 por hora. Algo no cuadra, pensó DG, subiendo al vehículo y recostando la cabeza en el asiento. Recordó al Daniel Park de la suite del hotel, un depredador calculador, un tiburón corporativo que no dudó en usar los millones de la señorita Jersey para comprar el 10% de las acciones y ponerle una correa a la primera generación. El chico que bailó hoy en el escenario, su aura, su mirada tímida y su desesperación por respuestas, es una persona completamente diferente. El que me entregó la agencia no preguntaría tonterías. Hay algo que altera el resultado de ese cuerpo. O finge demasiado bien, o su mente está fragmentada. El resto del viaje escolar en Noteworld transcurrió entre risas, algodón de azúcar y fotografías. En un momento de descanso cerca de la fuente principal, Hoi-Hon apareció corriendo con 2 helados, seguida a escasos metros por un exhausto Hai, quien cargaba todas las bolsas de compras de la chica. Danielito tomó el helado que Hoi le ofrecía y miró a ambos de reojo. Pero escucho como Hoi le dijo brother a Hai, la ropa de diseñador y la forma en que Hai cedía ante los caprichos de la chica. Espera un segundo, murmuró Danielito, abriendo los ojos de par en par, yendo de Hoi a Hai y viceversa. Hong, ustedes dos son hermanos. Hoi soltó una carcajada encantadora y se aferró al brazo de su hermano mayor. Hai, por su parte, se sonrojó ligeramente bajo su largo flequillo y asintió en silencio. Danielito casi se atraganta con el helado. Había estado conviviendo con 2 herederos multimillonarios sin darse cuenta de su parentesco. El mundo era un pañuelo muy extraño. Días más tarde, la normalidad académica había regresado a las aulas de Haewon. El sol entraba por las ventanas del departamento de arquitectura. Danielito, ansioso por descubrir qué significaba la advertencia de DG, había ido a buscar al estratega del grupo. Hace estaba sentado en su pupitre, limpiando sus enormes orejas, cuando Daniel se acercó con expresión grave. Hace, ¿tú sabes qué son las 4 grandes filiales? Preguntó Danielito en voz baja. Hace dejó caer el hisopo que sostenía. Miró a Danielito de arriba abajo, frunciendo el ceño con una mezcla de confusión y escepticismo. ¿Me estás tomando el pelo, Daniel? Suspiró Hace, sacando una libreta de notas de su mochila. Las 4 grandes pandillas. Workers, Hostel, Big Deal y God Dog. Controlan el mercado negro, los negocios ilegales y a los delincuentes de toda la región. Gun y Go son quienes recolectan el dinero de ellos. Hace trazó un diagrama rápido en su libreta, explicándole el equilibrio de poder. Danielito escuchaba atentamente, tragando saliva al darse cuenta del peligroso mundo criminal en el que DG quería que se metiera para obtener respuestas. Pero entonces, Hace dejó el bolígrafo y cruzó los brazos, mirándolo con suspicacia. Lo que no entiendo es por qué me preguntas esto a mí, como si no tuvieras idea, dijo Hace, entrecerrando los ojos. Especialmente después de lo que hiciste hace poco. ¿Hacer qué? Danielito parpadeó, genuinamente confundido. Oh, no te hagas el humilde ahora, se unió Vasco, que había estado escuchando la conversación desde atrás. Desmantelaste la red de Totó tú solo, humillaste a los de Big Deal y derrotaste a su líder, Hake Kim, hasta el punto de que se entregó. Fue un acto de justicia brutal e inspirador. Danielito sintió que la sangre se le escurría a los pies. Derrotar al líder de una gran pandilla. Él no recordaba haber hecho absolutamente nada de eso. El espíritu guardián. Gritó Danielito en su mente. Mientras yo estaba dormido, ese loco tomó la moto, fue a pelear contra la mafia y derrotó al jefe. Y no solo eso, continuó Hace, mirándolo fijamente. Aquella noche, para destrozar la voluntad de Hake Kim, hablaste sobre su padre. Usaste la mismísima postura de batalla de Gaprion Kim. ¿Cómo demonios conoces los movimientos de la leyenda de la generación cero, Daniel? El silencio cayó sobre ellos. Danielito estaba sudando a mares. ¿Gaprion Kim? No tenía ni la más remota idea de quién era ese señor. Su mente adolescente trabajaba a 1000 por hora buscando una excusa, cualquier cosa que evitara que descubrieran que no tenía el control de sus propias acciones en ese momento. Ah, y yo. Es que, lo vi en un documental de televisión. Sí, en un programa antiguo sobre peleadores callejeros, solo lo imité porque me pareció que se veía genial, tartamudeó Danielito, riendo nerviosamente. Hace y Vasco se miraron el uno al otro. La excusa era tan absurda y ridícula que rozaba lo insultante, pero al ver la cara de pánico y la inocencia de Daniel, decidieron no presionar más.
Como digas, amigo. Mantén tus secretos, suspiró Jace, negando con la cabeza, mientras Vasco simplemente asentía, asumiendo que un guerrero de la justicia tenía derecho a guardar sus propias técnicas en secreto. Danielito volvió a su salón de clases, sintiendo que el peso del mundo se le venía encima. Su teléfono seguía vibrando en el bolsillo con los mensajes de la adinerada Jessie, que esperaba respuestas de negocios, y los reclamos tiernos pero furiosos de la chica Pollito. El cuerpo perfecto era un milagro, sí, pero las deudas, enemigos y mujeres que su espíritu guardián le estaba dejando en herencia amenazaban con darle un infarto antes de que pudiera siquiera acercarse a las famosas 4 filiales. Y, muy en el fondo de su consciencia, Mateo seguía en su plácido y merecido modo ahorro, completamente ajeno a los infartos que su pobre anfitrión estaba sufriendo. Nota del autor. A partir de este punto, daremos un pequeño salto temporal en la historia. Se resumirán varios eventos del canon original, ya que la mayoría son situaciones de la vida diaria donde Mateo no actúa directamente o considera irrelevante intervenir. La intención es acelerar el paso para llegar al verdadero punto clímax de la trama y los conflictos pesados que se avecinan. Los días posteriores al parque de diversiones y las audiciones de PTJ Entertainment transcurrieron en una relativa calma para Danielito, aunque su vida diaria seguía siendo un imán para las situaciones extrañas. Una tarde de fin de semana, mientras Danielito, en su cuerpo original, regordete, paseaba a uno de los cachorros dorados de Inu por el parque de su vecindario, se encontró con una escena peculiar. Un chico de su misma edad, vestido con ropa deportiva algo gastada y con un flequillo que le cubría casi por completo los ojos, estaba acariciando a un hermoso Golden Retriever llamado Eden. El chico parecía tener serios problemas de visión, tropezando un par de veces, pero su sonrisa al acariciar a su perro era pura y genuina. Danielito, con su naturaleza amable, se acercó a charlar. Ambos adolescentes conectaron de inmediato compartiendo anécdotas sobre sus mascotas. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando una señora mayor, de aspecto desaliñado y mirada desquiciada, aprovechó un descuido para arrebatarles a los perros, metiéndolos en una furgoneta llena de jaulas. Era una acaparadora y ladrona de perros. El pánico se apoderó de Danielito, pero el chico del flequillo no dudó un segundo. Ambos formaron una alianza improvisada y corrieron tras la furgoneta. Tras una intensa persecución que los llevó hasta una casa llena de animales en malas condiciones, lograron acorralar a la mujer. Mientras Danielito arriesgaba su propia integridad para abrir las jaulas y proteger a los cachorros, el chico ciego demostró una agilidad y una fuerza abrumadoras para someter a los cómplices de la mujer antes de que la policía llegara para arrestarla. Al final del día, sentados en la acera con sus perros a salvo, ambos chicos chocaron los puños, despidiéndose como buenos amigos sin siquiera intercambiar números de teléfono. Danielito se fue a casa feliz por haber salvado a los animales, completamente ignorante de la realidad. En el fondo de su mente, Mateo, que había estado observando todo desde su sala de cine comiendo palomitas imaginarias, soltó una carcajada ahogada. «Ay, Danielito», pensó Mateo, negando con la cabeza con diversión. Si supieras que el chico ciego con el que acabas de rescatar perritos es Joan Seon, el líder absoluto de God Dog y uno de los monstruos más grandes de la segunda generación, te daría un infarto. Pero hey, supongo que el poder del guión de protagonista te acaba de ganar el respeto de un jefe de la mafia a cambio de un poco de comida para perros. Poco tiempo después de ese incidente, llegaron las festividades. Danielito empacó sus cosas y viajó junto a su madre a su pueblo natal para visitar a la familia extendida en la casa de su difunto padre. Fue un viaje duro a nivel emocional. Danielito, habitando su cuerpo original, tuvo que morderse la lengua y apretar los puños al ver cómo la familia de su padre trataba a su madre. La utilizaban como si fuera la sirvienta de la casa, obligándola a cocinar y limpiar para todos, mientras sus tíos presumían de sus primos, no eran diferentes a él, pero en ocasiones arrogantes. En el pasado, Danielito habría huido a llorar al baño, odiando su vida y su apariencia. Pero ahora era diferente. Había entrenado con Vasco, había enfrentado sus propios miedos y había aprendido el valor del esfuerzo. En lugar de huir, se arremangó la camisa y se puso a fregar los platos y a cocinar junto a su madre, ignorando las burlas de sus primos con una madurez inquebrantable, pero su madre insistió en que no hiciera nada de eso. Salió con sus primos, vivió algo curioso, y no se quejó porque se unió más a ellos. El evento culminó en la sala principal. La abuela de Danielito, una mujer de edad avanzada que sufría de demencia senil, estaba sentada. Los tíos intentaban llamar su atención inútilmente. Danielito se acercó con cuidado y, recordando lo que a ella le gustaba cuando él era niño, le ofreció un simple dulce de menta en la palma de su mano. La anciana lo miró.
Sus ojos nublados parecieron aclararse por una fracción de segundo. Tomó el dulce y le acarició la mejilla al chico regordete. «Tú eres mi favorito, el mejor de mis hijos», murmuró la abuela, con una lucidez repentina. Luego, miró a sus propios hijos ricos y frunció el ceño con decepción. «Ustedes no son más que un montón de egoístas. No son un orgullo para esta familia. Deberían aprender de este buen chico». El silencio sepulcral llenó la sala. Los tíos arrogantes y los primos engreídos quedaron mudos y humillados por la matriarca. A un lado de la habitación, la madre de Danielito se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas de felicidad y orgullo comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo su esfuerzo, todas las humillaciones que había soportado por años, habían valido la pena al ver a su hijo convertido en un joven tan noble y respetado. En la sala de cine de su mente, Mateo observaba la escena en absoluto silencio. No hubo chistes ni estrategias esta vez. Mateo asintió lentamente, sintiendo un profundo respeto por Danielito. «No necesitas un cuerpo perfecto para ser un gigante, hermano. Bien hecho». Mientras Danielito vivía su emotivo reencuentro familiar en el campo, en el último piso del rascacielos del grupo HNH en Seúl, se estaba llevando a cabo una reunión que definiría el futuro del cuerpo perfecto. Charles Choi estaba sentado en su imponente escritorio de caoba, con la mirada ensombrecida. Frente a él, Crystal Choi acababa de entregar su reporte final sobre la investigación que había estado llevando a cabo durante meses. «Entonces, ¿me estás diciendo que abandone la investigación?», preguntó Charles Choi, entrelazando los dedos, su voz destilando una peligrosa incredulidad. «Sí, padre». «Es una pérdida de tiempo», respondió Crystal con firmeza, ajustándose las gafas. «La teoría de que Daniel Park y ese chico bajito comparten el mismo cuerpo o tienen algún tipo de secreto místico es completamente falsa». Choi frunció el ceño. «¿Estás segura de eso, Crystal? Las similitudes, los horarios, el hecho de que nunca se les ha visto en la misma habitación». «Los vi en la misma habitación, padre», lo interrumpió Crystal, apoyando las manos sobre el escritorio, recordando la caótica noche en la guarida de la acosadora. «No solo estaban en el mismo lugar. Estaban despiertos al mismo tiempo. Los vi mirarse a los ojos y reaccionar». El presidente del grupo HNH se quedó congelado. La información cayó sobre él como un bloque de plomo. «¿Despiertos, simultáneamente?», repitió Choi, perdiendo la compostura por primera vez en años. «Así es. Es biológicamente imposible que sean la misma persona. Mi conclusión final es que simplemente son familiares. Hermanos, primos lejanos, no lo sé, pero son dos conciencias, dos cerebros y dos individuos separados», sentenció Crystal, dando por terminado el caso y ocultando cualquier rastro de la profunda admiración que ahora sentía por Daniel Park o Mateo. Crystal hizo una reverencia y salió del despacho, dejando a su padre sumido en el silencio más pesado de su vida. Charles Choi giró su silla lentamente hacia el ventanal que daba a la ciudad de Seúl. Su única mano sana apretó el reposabrazos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su teoría original estaba destrozada. Si no eran la misma persona, si la conciencia de ese cuerpo perfecto no estaba atada al chico regordete al que podía controlar fácilmente amenazando a su madre, entonces, ¿quién demonios estaba habitando esa obra maestra? Un individuo independiente, despierto al mismo tiempo, pensó Choi, sintiendo que una gota de sudor frío le resbalaba por la sien. Y es un estratega capaz de ponerme en jaque junto a James Lee usando los millones de una inversora extranjera. Charles Choi cerró el ojo, dándose cuenta de la aterradora realidad. Acababa de perder la correa de su mayor creación. El monstruo estaba suelto en Seúl, y ya no había forma de predecir cuál sería su siguiente movimiento. Perspectiva de Hyo. El mundo, visto a través de los ojos de Hyo Park, siempre había tenido un tinte gris, cruel y asfixiante. Durante el viaje escolar a Note World, mientras todos reían, comían algodón de azúcar y formaban parejas, él caminaba unos pasos por detrás. Sentía que lo ignoraban. Para sus compañeros, él no era más que un fantasma, un perdedor que ocupaba espacio. Era invisible. Pero entonces, el gigante amable se había girado hacia él. Daniel Park, con su rostro esculpido, su ropa impecable y su aura deslumbrante, le había ofrecido su mano amablemente para incluirlo en la foto del grupo. Hyo había sonreído en ese momento, sí. Pero por dentro, una oscuridad venenosa y un complejo de inferioridad abrumador carcomían su estómago. Al ver esa mano perfecta extendida hacia él, Hyo solo pudo pensar en una cosa. Cuánto odio que sea tan perfecto. Cuánto odio que tenga que compadecerse de mí. Ese resentimiento sordo fue lo que lo llevó a buscar aceptación en los lugares equivocados. Todo comenzó unos días después, en la entrada de un supermercado de conveniencia.
Hyo estaba comprando un jugo cuando vio a James Bond, un delincuente juvenil de aspecto desquiciado, fumando un cigarrillo apoyado contra la pared. Para Hyo, James representaba todo lo que él quería ser: rebelde, temido y libre. James lo vio y le sonrió con una amabilidad que Hyo jamás cuestionó. Se acercó a él, le ofreció un cigarrillo y, después de una breve charla, le pidió un pequeño favor. Necesitaba que le prestara una cuenta bancaria vieja para recibir un dinero que sus padres no podían enterarse que tenía. Hyo cayó en la trampa como un cordero. Pensó que finalmente había encontrado a un amigo de verdad. James lo trató bien, lo invitó a salir con sus otros amigos pandilleros, bebieron a escondidas, hablaron de la vida. Por primera vez, Hyo se sintió parte de una manada. Con total confianza, le entregó a James la libreta de una cuenta bancaria con un número viejo que ya no usaba. A la mañana siguiente, en la escuela, Danielito, en su cuerpo perfecto, se acercó a su pupitre con su habitual sonrisa cálida. Oye, Hyo. Los chicos y yo vamos a ir a comer hamburguesas saliendo de clases, ¿quieres venir con nosotros? Hyo lo miró con desdén. Ya no necesito tu lástima, pedazo de modelo, pensó. No. Estoy ocupado con mis verdaderos amigos, respondió secamente, dándole la espalda. Danielito simplemente asintió, un poco triste, pero respetó su espacio sin saber el infierno que se avecinaba. Esa misma tarde, el teléfono de Hyo comenzó a enloquecer. Mensajes de números desconocidos inundaron su pantalla. Decenas de personas le reclamaban por productos, ropa de marca y zapatos que él supuestamente les había vendido por internet y que nunca había entregado. Todos los depósitos de las estafas se habían hecho a ese viejo número de cuenta. Su cuenta. El pánico lo paralizó. Al día siguiente, la pesadilla cruzó las puertas de la escuela. Un estudiante universitario, furioso por haber sido estafado, rastreó a Hyo hasta Haewon. Lo acorraló en el pasillo, agarrándolo del cuello de la camisa y levantando el puño para destrozarle la cara. Hyo cerró los ojos, llorando de terror, pero el golpe nunca llegó. Una mano enorme y firme detuvo el puño del universitario en el aire. Danielito, en su cuerpo perfecto, se interpuso, defendiéndolo con una mirada seria y obligando al chico a soltarlo. Una vez más, el perfecto Daniel Park lo estaba salvando. Una vez más, Hyo quedaba como un cobarde inútil frente a todos. La humillación se transformó en rabia. Hyo supo de inmediato lo que había sucedido. James lo había usado como su mula para estafas. Decidido a resolverlo por su cuenta y actuar como un hombre, Hyo contactó a algunos de los hombres que habían sido estafados y les pagó para que le dieran una paliza a James Bond. Pero Hyo subestimó por completo la brutalidad de la calle. James no era un simple estafador, era un demente sediento de violencia. En el callejón donde planearon la emboscada, James aplastó a los matones contratados por Hyo riéndose a carcajadas. Acorralado, aterrorizado y viendo a los hombres en el suelo sangrando, Hyo tuvo que entregar su propio teléfono móvil para compensar a las víctimas de la estafa de James y evitar que lo mataran a golpes. Desesperado, Hyo corrió a un teléfono público. Llamó al banco para bloquear la cuenta perdida, pero la operadora le exigió el PIN de seguridad. Lleno de pánico, intentó recordar la contraseña de hace años. Ingresó 1, 2, 3 combinaciones. Todas incorrectas. Ha excedido el número de intentos. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Por favor, intente de nuevo en 16 horas, dictó la voz robótica. No tenía 16 horas. Antes de perder su teléfono, había visto el saldo. Los estafados amenazaban con ir a la policía, acusándolo de fraude masivo y posibles delitos cibernéticos que lo enviarían directo a la cárcel. Corrió con las piernas temblando hacia el departamento de delitos informáticos de la policía, pero las luces estaban apagadas. No trabajaban ese día. Hyo cayó de rodillas en medio de la acera fría. Abrazó su propia cabeza y rompió a llorar a gritos, completamente solo, aterrado y hundido en el abismo de sus propias decisiones. Buscando un refugio, terminó en un cibercafé, PC Van. Estaba sentado frente a un monitor, mordiéndose las uñas hasta sangrar, cuando una sombra se posó sobre él. Doole y su grupo de matones de bajo nivel se pararon detrás de su silla. Se habían enterado de los rumores. Vaya, miren a quién tenemos aquí. Al gran estafador maestro, Hyo, se burló Doole, empujando la silla. ¿Qué pasa, idiota inmaduro? ¿Te creías muy listo jugando a ser criminal y ahora estás llorando? Hyo sintió que la sangre le hervía. La presión, el miedo y la humillación lo hicieron estallar. Cállate. Tú no sabes nada. Gritó Hyo, poniéndose de pie de un salto con los puños apretados, dispuesto a golpear a Doo. Pero Doole simplemente se rió de su patético intento de rebelión.
Con un movimiento rápido, Do agarró a Hyo fuertemente por la boca y la mandíbula, apretando sus dedos contra sus mejillas con burla, levantando la otra mano para darle una bofetada que lo pondría en su lugar. Crash. La silla de al lado salió volando, estrellándose contra la pared. Do le soltó a Hyo de golpe, retrocediendo con los ojos desorbitados por el susto. Allí, con los auriculares colgando del cuello, una mirada asesina y una piruleta en la boca, estaba Zack Lee. Si quieres golpear a alguien de nuestra clase, vas a tener que pasar por mí, escoria, amenazó Zack con voz grave. Do Lee y sus matones palidecieron y salieron huyendo del cibercafé sin decir una palabra. Zack suspiró, frotándose la nuca. Miró al patético Hyo, que temblaba en su lugar. Siéntate y cuéntame qué demonios hiciste ahora, ordenó el boxeador. Al escuchar el problema y ver la magnitud de la estafa en la que su compañero estaba metido, Zack no dudó. Odiaba a los estafadores más que a nada en el mundo. Esa misma tarde, Zack rastreó a James Bond hasta su guarida en un parque abandonado. La pelea fue brutal, pero no porque James fuera un artista marcial, sino porque peleaba como un animal rabioso. James usó trucos sucios. Le arrojó tierra a los ojos a Zack, intentó golpearlo con una barra de metal y lo mordió. Pero Zack, impulsado por su entrenamiento de boxeo y su furia, se mantuvo firme. Con una serie de combinaciones rápidas, ganchos al hígado y un uppercut devastador, Zack apaleó a James Bond y a sus secuaces, dejándolos tirados en el suelo, escutiendo sangre. Zack, respirando agitado, pisó el pecho de James. Se acabó el juego, demente. Devuélveme la maldita libreta de la cuenta y el teléfono de Hyo. Ahora. James, a pesar de tener la cara destrozada, comenzó a reírse a carcajadas. Una risa desquiciada, maniática, que le heló la sangre a Zack. Ja 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 ja. Llegas tarde, boxeador. Escupió James, mostrando los dientes manchados de sangre. Yo no tengo esa cuenta. ¿Crees que soy tan estúpido para quedarme con una cuenta caliente? Se la vendía a una red criminal mucho más grande. A una fábrica de estafas profesionales. El mundo se detuvo. El problema acababa de escalar de un simple delincuente callejero a una organización de fraude cibernético a gran escala. Más tarde, en una tranquila cafetería local, el ambiente era de pura consternación y desesperanza. Danielito, en el cuerpo perfecto, Zoe, Zack y Mira estaban reunidos alrededor de una mesa. En el centro, Hyo lloraba desconsolado, con la cabeza escondida entre los brazos. Todos habían intentado ayudar. Buscaron en sus teléfonos cómo rastrear cuentas de banco, cómo anular fraudes de terceros, pero estaban completamente fuera de su elemento. Eran estudiantes de preparatoria. No sabían absolutamente nada de hackers ni de delitos cibernéticos organizados. Quizás si vamos a la comisaría de Gangnam y explicamos que Hyo fue engañado, sugirió Danielito, luciendo genuinamente preocupado por su compañero, a pesar de que Hyo lo había rechazado antes. No servirá de nada. Sin pruebas sólidas de la extorsión o de que vendió la cuenta, la policía arrestará a Hyo primero. Él es el titular, gruñó Zack, frustrado por haber peleado en vano. De repente, una figura pequeña, arrogante y extravagante se paró justo frente a su mesa. Era un niño que no pasaba de los 13 años, con el cabello rubio peinado hacia atrás, una enorme paleta en la boca, ropa de diseñador que costaba más que el alquiler de Daniel, y una computadora portátil de última generación bajo el brazo. Era Kouji, el prodigio informático que había sido reclutado por el propio presidente Choi. Kouji miró a Hyo llorando y luego recorrió con la mirada al resto del grupo. Sacó la paleta de su boca y soltó un largo suspiro de decepción. Dan lástima, dijo Kouji con su habitual tono de superioridad absoluta. Ver a un grupo de simios intentando entender cómo funciona una computadora me produce migraña. Todos parpadearon, atónitos ante el descaro del niño. Zack estuvo a punto de levantarse para gritarle, pero Kouji simplemente puso su laptop sobre la mesa y la abrió con un movimiento rápido. Este perdedor llorón, continuó Kouji, señalando a Hyo con su paleta, es un idiota monumental por regalar su identidad. Su caso está a punto de ir a la unidad de delitos mayores. Pero, supongo que hoy me siento caritativo. Kouji miró a Daniel Park fijamente, recordando vagamente la cara del chico que estaba ganando notoriedad en PTJ. Los ayudaré a rastrear a esos criminales y limpiar la cuenta de este idiota, anunció el niño genio, esbozando una sonrisa afilada de hombre de negocios. Pero, por supuesto, esto no es caridad. Mi tarifa de honorarios no es nada barata. ¿Tenemos un trato o prefieren dejar que su amigo se pudra en la cárcel de menores? La realidad detrás de la repentina caridad de Kouji no tenía nada que ver con la bondad de su corazón.
El niño genio lo había hecho única y exclusivamente porque Hai-Hong, en su habitual y misterioso silencio, se lo había pedido como un favor personal, pagando la tarifa por adelantado. En cuestión de minutos, los dedos de Kouji volaron sobre el teclado de su laptop. Rastreo de IPs, triangulación de señales y acceso a cámaras de seguridad privadas. La guarida de la red de estafas fue ubicada con precisión milimétrica. Y el encargado de limpiar la basura no sería otro que Vasco. Mientras el grupo se movilizaba para resolver el desastre, en lo más profundo de la mente del cuerpo perfecto, la sala de cine estaba sumida en una calma tensa. Mateo estaba recostado en su butaca, observando la pantalla a través de los ojos de Danielito. Tenía la energía suficiente para tomar el control y solucionar todo en 5 minutos, pero esta vez, decidió no mover un solo dedo. Cruzó los brazos, frunciendo el ceño con profunda irritación. Es estúpido, pensó Mateo, viendo cómo todos se desvivían por ayudar a Gio. Es la segunda vez que este cobarde la caga a lo grande por su complejo de inferioridad, y todos corren a salvarle el trasero. Si sigo interviniendo, Gio nunca aprenderá, y Danielito seguirá siendo un ingenuo. Este evento canónico tiene que suceder. Necesito que el mundo se rompa un poco para que Danielito despierte de verdad. Esperaré mi turno lejos de allí. Vasco pateó la puerta de la guarida de los estafadores. Lo que esperaba ser una simple pelea contra matones cibernéticos, se convirtió en un choque de titanes cuando de las sombras emergió Jin Han, el brillante y calculador número 2 de la pandilla Goldock. Jin Han era un genio analítico. En los primeros intercambios, leyó los movimientos de Vasco como un libro abierto, esquivando sus golpes rectos y contraatacando con precisión. Pero Vasco recordó el entrenamiento especial que había recibido del legendario Breakjack. Dejando de lado la fuerza bruta predecible, Vasco cambió su postura. Sus espinillas y codos se convirtieron en armas letales. Usando las técnicas puras y devastadoras del Muay Thai, Vasco destrozó por completo los cálculos de Jin Han, superando la mente con un instinto marcial abrumador. Para cuando Danielito, Zack y el resto llegaron al lugar guiados por Kouji, el combate había terminado. Vasco estaba de pie, respirando agitado, rodeado por los cuerpos inconscientes de Jin Han y decenas de sus secuaces. Habían recuperado el control. Habían ganado, o eso creían. Bajo la noche de Seúl, en un vehículo dos figuras hablaban. Gun Park exhaló el humo de su cigarrillo, dejando que la lluvia apagara la brasa. A su lado, Joan Seon, el líder absoluto de Goldock, miraba hacia el frente con su habitual expresión de aburrimiento. Capturaron a Hake Kim, habló Gun, su voz profunda cortando el sonido de la lluvia. Big Deal cayó. Pero lo interesante no es que haya ido a la cárcel. Lo interesante es que cuando fui a buscarlo al callejón, alguien ya lo había destrozado. Joan ladeó la cabeza, apenas interesado. ¿Y quién fue? Un estudiante de Haewon. Daniel Park, respondió Gun, girando el rostro para clavar sus oscuros ojos en el chico ciego. Te lo advierto, Joan. Su capacidad de copia es superior a la tuya. Su talento natural es aún más monstruoso. Joan chasqueó la lengua, recordando al gigante amable con el que había rescatado a los perritos dorados días atrás. Sí, lo conozco. Me ayudó con un asunto menor, dijo Joan, encogiéndose de hombros. Pero no me pareció para tanto. Solo es un chico blando con cara bonita. Gun sonrió con ironía, sacudiendo la cabeza. Conocía la arrogancia de Joan. No lo subestimes. Y hablando de subestimar, ten cuidado con tu propia casa, Joan. Jin Han, tu número 2, es una serpiente. Tú unificaste Gangbuk destrozando a los antiguos líderes con una crueldad sanguinaria para quedarte con el puesto, pero el rencor de esos perros no desaparece. Si no mantienes la correa firme, te morderán. Joan simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar bajo la lluvia. Creía que su fuerza individual era absoluta. No sabía que su imperio estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, en la preparatoria Haewon, el asiento de Gio Park estaba vacío. No había aparecido. Todos pensaban que estaba avergonzado por el incidente de las estafas, pero la realidad era infinitamente más oscura. El frágil cristal de su mente finalmente se había hecho añicos. La noche cayó sobre un edificio en construcción. En el tercer piso, un improvisado salón de billar estaba a oscuras. James Gong, con vendajes en el rostro por la paliza que le había dado Zack, estaba fumando un cigarrillo, cuando escuchó pasos temblorosos. De las sombras emergió Gio. Lloraba, temblaba como una hoja, pero en su mano derecha empuñaba un cúter, cuchillo de papelería, con la hoja oxidada extendida. Vaya, el perdedor regresó, se burló James, soltando una carcajada. El odio acumulado de toda una vida de humillaciones estalló en la garganta de Gio. ¿Crees que soy una broma?, gritó con una voz desgarradora, perdiendo por completo la razón. Gio se abalanzó hacia adelante. En un movimiento ciego y desesperado, lanzó un tajo.
La cuchilla cortó el aire y rasgó la mejilla de James Bond, abriendo una herida de la que brotó un hilo de sangre oscura. James retrocedió, aturdido por el dolor. Gio, cegado por la adrenalina, intentó apuñalarlo en el pecho, pero sus piernas temblorosas le fallaron. Tropezó con sus propios pies y cayó al suelo de forma ridícula, golpeándose la barbilla contra el concreto. James se tocó la cara. Al ver la sangre en sus dedos, su expresión de burla se transformó en pura psicopatía. Agarró un taco de billar de la mesa cercana y miró al chico tirado en el suelo. No eres una broma, Gio, dijo James, caminando lentamente hacia él y levantando el taco de madera. Eres una jodida comedia. James descargó el golpe con todas sus fuerzas, pero la madera nunca tocó a Gio. Crash. El taco de billar se partió en dos al impactar contra un antebrazo perfecto y musculoso. Danielito había llegado. Tras buscar a Gio desesperadamente por toda la ciudad, había seguido el rastro hasta allí. Danielito empujó a James con fuerza, retrocediendo un par de pasos hasta quedar casi pegado al inmenso ventanal roto del tercer piso. «Vete de aquí, Gio», gritó Danielito, sin apartar la vista de James, que sacaba una navaja de su bolsillo. «Corre. Yo me encargaré de él». Pero Gio no corrió. Se quedó de rodillas en el suelo, mirando la espalda ancha y protectora de Daniel Park. En lugar de gratitud, un asco profundo y repulsivo le subió por la garganta. «No lo hagas», bramó Gio, con los ojos inyectados en sangre, las lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. «No me defiendas. No somos amigos. Deja de mirarme desde arriba con esa maldita lástima». Danielito volteó ligeramente la cabeza, angustiado y confundido por la hostilidad. «¿De qué hablas, Gio? Claro que somos amigos», suplicó Danielito, intentando calmar la locura de su compañero con la única empatía que conocía. «Todos lo somos. Piensa en Duque. Piensa en Daniel. Ellos te aprecian, yo te aprecio». Fue el peor error que pudo cometer. En la mente fracturada de Gio, esas palabras se retorcieron como alambre de púas. ¿Duque y Daniel? ¿El gordo de la tienda y el cerdo que rapea? Gio apretó los dientes, sintiendo que la humillación lo quemaba vivo. Para él, ese gigante perfecto, apuesto e intocable lo estaba agrupando en la misma categoría que los perdedores y los feos. Le estaba diciendo indirectamente: «Tú perteneces a la basura, junto con ellos. Te odio». Rugió Gio con una furia inhumana. En un estallido de locura celosa y desesperación absoluta, Gio se levantó y cargó con todo el peso de su cuerpo. Empujó a Danielito justo en el momento en que James Bond se abalanzaba sobre él. Danielito perdió el equilibrio. Sus talones resbalaron en el borde del concreto. El peso combinado del cuerpo de James Bond empujándolo hacia adelante y las manos traidoras de Gio en su pecho lo sentenciaron. El mundo se inclinó. Danielito cayó de espaldas a través del ventanal roto. El vacío del tercer piso los reclamó a ambos. Durante los 2 segundos que duró la caída, Danielito vio el rostro aterrorizado de Gio asomándose por el marco de la ventana, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. El viento le zumbó en los oídos. Sintió el peso muerto de James cayendo sobre él, asegurando que su espalda fuera la primera en impactar. Crash. El cuerpo perfecto se estrelló brutalmente contra el techo de un auto estacionado en el callejón. Los vidrios de la ventana rota cayeron como una lluvia de cuchillas, clavándose profundamente en la espalda, los brazos y los hombros de Daniel. El impacto fue tan devastador que la conexión se rompió violentamente. En su modesto departamento, el Daniel original despertó de golpe. Se sentó en su cama, jadeando, bañado en sudor frío, con los ojos desorbitados y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sus manos regordetas palparon su propio cuerpo desesperadamente. No había sangre. No había dolor físico. Pero el eco del trauma, el sonido de los huesos crujiendo y el cristal desgarrando la carne, estaba grabado en su mente a fuego. Pero allá, en el oscuro callejón, bajo la lluvia y los cristales rotos, el cuerpo perfecto yacía inerte sobre el metal abollado del automóvil. En lo más profundo de su mente, las luces de la sala de cine comenzaron a parpadear frenéticamente, estallando una por el colapso del sistema nervioso del cuerpo. Mateo sintió como la oscuridad y la inmovilidad absoluta lo envolvían. El dolor fantasma lo golpeó como un tsunami, apagando lentamente sus sentidos. No había miedo. Solo la certeza fría de un estratega que acababa de sacrificar la reina en el tablero de ajedrez. Sabía que no moriría, pero el coma sería largo. Mientras la última chispa de consciencia se extinguía en la mente del cuerpo perfecto, Mateo dejó escapar un último pensamiento, acompañado de una sonrisa cansada pero satisfecha. El escudo se rompió, ahora te toca a ti enfrentarte al mundo real. Fue un gusto, Daniel, y entonces, el silencio total. Fin del episodio.
Y con el eco de los cristales rotos y el silencio absoluto del cuerpo perfecto, cerramos este intenso capítulo. La jugada de ajedrez más arriesgada de Mateo acaba de ocurrir. Permitir que el cuerpo perfecto caiga en coma para que el verdadero Daniel enfrente la cruda realidad del mundo. Las consecuencias de la traición de Gio, el impacto en la escuela Haewon y el regreso inminente de Logan Lee prometen ponernos los pelos de punta en lo que viene. ¿Estará Danielito listo para pelear sus propias batallas sin su armadura perfecta? ¿Qué pasará con Gio ahora que ha cruzado la línea sin retorno? Si el video les gustó, por favor no olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse si aún no lo están y compartirlo con todos sus amigos amantes del PTJ verso. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y traerles más contenido. Recuerden revisar la descripción para unirse a nuestro servidor de Discord y, si no aguantan las ganas de saber qué pasará en el siguiente capítulo con el cuerpo perfecto en coma, aprovechen el nivel de $3 sus en Patreon para leerlo por adelantado. Muchas